Y NCDN lleva una cobertura continua a propósito de la visita de Obama, el presidente de Estados Unidos, a la vecina nación de Cuba. Vamos a pasar a esa nación, ya que el canciller Bruno Rodríguez está ofreciendo algunas declaraciones. Dieron a conocer la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. Las medidas anunciadas anteriormente hicieron poca diferencia en la aplicación real del bloqueo y no han funcionado debido al carácter integral opresivo de este. Nos encontramos estudiando el alcance y los efectos prácticos que podrían tener las medidas anunciadas hace 48 horas. Se puede afirmar sin duda que son medidas positivas que marchan en la dirección correcta y cuya profundidad habrá que establecer en los hechos. Algunas de dichas medidas amplían el alcance de las que se habían adoptado antes. Es el caso, por ejemplo, de la que autoriza ahora los viajes individuales bajo la licencia para intercambios educacionales llamados pueblo a pueblo. Hay que recordar que a pesar de ello, se mantiene la prohibición legal a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba. La amenaza de sanciones penales o administrativas por hacer turismo en Cuba. Es una prohibición insana, injustificada, que no debería existir. Únicamente Cuba es un destino prohibido a los ciudadanos estadounidenses. Al adoptar esta medida, sin embargo, se sigue obligando a los ciudadanos norteamericanos a conservar registro de todos sus gastos y de todas sus actividades. Y se les exige de una manera insólita que dediquen todo el tiempo de su visita a nuestro país, no a disfrutar el contacto abierto con los cubanos y las maravillas de Cuba, sino, según dice estrictamente la decisión ejecutiva, a promover la independencia de los cubanos. ¿Por qué mantener esta absurda prohibición? ¿Qué pasa con las libertades civiles de los ciudadanos norteamericanos? Otra medida significativa es la autorización a Cuba del uso del dólar en sus transacciones internacionales. Atañe a un aspecto importante, sin duda, a un aspecto significativo del bloqueo. Sin embargo, para que esta medida sea viable, se requerirán seguramente declaraciones políticas de muy alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, se requerirán documentos de alcance jurídico, aclaraciones legales numerosas del Departamento del Tesoro que den seguridad jurídica y política a los bancos extranjeros y a los propios bancos estadounidenses. Los bancos tendrán que entender si en efecto esta medida significa que cese en el futuro próximo la persecución financiera contra Cuba. Habrá que revertir los efectos intimidatorios acumulados durante décadas, en particular en el último periodo en el cual se aplicaron sanciones a entidades bancarias internacionales, es decir, extranjeras de terceros países, por valor de más de 14.000 millones de dólares por relacionarse de una manera totalmente legítima con Cuba. En los próximos días intentaremos realizar transferencias en dólares con entidades bancarias de terceros países y en los propios Estados Unidos para verificar si estas transacciones en efecto pueden realizarse y si los bancos extranjeros y norteamericanos en efecto tienen indicaciones de que pueden realizar estas operaciones con Cuba sin temor a injustas pero intimidatorias
penalizaciones. Habría que esperar que en lo adelante no se repitan multas como las aplicadas muy recientemente, en las semanas recientes, después de avanzado el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, después de anunciadas las medidas anteriores contra bancos como el alemán Commerzbank y el francés Crédit Agricole. Deseo anunciar que el gobierno cubano ha decidido eliminar el gravamen de 10% que se aplica hoy al dólar norteamericano cuando ingresa en nuestro país. Debo recordar que dicho gravamen se estableció al uso de dinero en efectivo en dólares estadounidenses en el año 2004 como una medida justificada en legítima defensa frente al fortalecimiento insólita desde aquel momento de la persecución financiera. Este gravamen del 10% ha servido para compensar a las instituciones financieras cubanas por los riesgos y costos que ha generado y genera hasta este momento el uso del dólar. Debo decir que solo después que se compruebe con la banca internacional corresponsal de nuestros bancos la posibilidad de hacer uso del dólar estadounidense en nuestras operaciones y que estas operaciones estén realizándose con plena normalidad, se hará efectiva la decisión de la eliminación del gravamen. Mientras haya persecución financiera, habrá gravamen. Cuando ésta haya cesado en la realidad, en los hechos, el gravamen será eliminado. Sin embargo, la medida anunciada con relación al uso por parte de Cuba del dólar estadounidense no significa, lamentablemente, en modo alguno, que se hayan normalizado las relaciones bancarias entre Cuba y los Estados Unidos, como había perfectamente podido haberse esperado en estas circunstancias. Según las regulaciones del gobierno de los Estados Unidos, no se permite ni se permitirá en el futuro que los bancos cubanos tengan cuentas de corresponsalía en bancos estadounidenses. Es decir, nuestros bancos no podrán tener bancos en los bancos norteamericanos, requisito inevitable, indispensable para sostener relaciones financieras normales, por lo que necesariamente las operaciones financieras cubanas tendrán que seguir haciéndose a través de terceros, lo cual continuará incrementando los costos operacionales, los trámites asociados y provocando, a partir de la acumulación de terribles penalidades, de efectos disuasorios. Quisiera preguntar al gobierno de los Estados Unidos por qué no se ha dado ahora ese paso, por qué no puede darse, por qué ha sido excluida de estas medidas la autorización a los bancos cubanos de abrir cuentas corresponsales en bancos estadounidenses, en particular en vísperas de un momento significativo en nuestras relaciones bilaterales, como será la llegada a La Habana del presidente Barack Obama. Tampoco se ha anunciado ninguna decisión en relación con la posibilidad de que se realicen inversiones norteamericanas en nuestro país, más allá de las aprobadas antes, no en este último paquete.